Napakaganda ng... Sa Pilipinas, siguro kung may mga gamit tayo, like grass cutter or something, para sa ating umahan, sa mga bukid, ang ganda siguro ng ano. Tapos yung pangputol ng mga kahoy, tingnan mo guys. Yung putol ng kahoy. Look. Mira como putol eso, mira. 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 Bilis. Ang galing-galing, no? Quitándole rama. Claro. Eso is apple, manzana, no? Eso manzana. Sí, manzana. Oh, this is apple tree, guys. Ito, tingnan mo pa, paano pagputol, di ba? Kung may mga gamit lang siguro tayo sa Pilipinas. En Pilipinas, como no hizo, tienes que manual. ¡Pup! Ah, manual. Sí, Claro. muy difícil, Hombre, aquí también se puede hacer con motosierra. Claro. Pero, No sé, tienes hizo. ¿Cómo llama eso? esto- Cutter. Tijera. Tijera. ¿Qué? Ah, ¿Esto? sí, Esto tijera, es ¿no? tijera de pértiga. Ah, Sí, pero mira, esto hace los cortes muy buenos. Los cortes los hace kaya nga, oh. muy buenos. Muy bueno. Y con la motosierra Sí. se hace muy mal. Muy mal. Y se hace daño al árbol y así. Claro. Manzana tree. Ito yung manzana tree pala to. ¿Eso también, manzana? No, eso es higuera. Ah. Woohoo! It's coming. Ah. Tinan mo guys, naano na siya kasi malapit ng Entonces, claro, mag-spring. tiene muchas ramas, hay que cortarlos. Porque si no, luego del peso se rompen. Ah. Cuando salen la fruta, los albaricoques, ¿Tienes fruta eso? claro, cada flor es un albaricoque. Cada flor. Cada flor, Ah. eso que luego va a salir es un albaricoque. Ah. Entonces, esto pesaría a lo mejor 5 kilos o 6. Y la rama. Ah, se sí, partiría. pero, claro, Entonces claro. hay que cortarlas un poquito. Kalami, no? Pero eso, cuando cortar, no. No morir. No, Ah, no, cicatriza. Cicatriza como las heridas. ah, Cicatriza. cicatriza. Sí. Este año tiene muchas flores, va a echar muchos albaricoques. Ah. Qué bueno, And here also. And here guys, may ano dito, almond. So ganito yung hitsura ng almond. Pag mga February or March, dyan yan sila na mulaklak. Like cherry trees. Yan yung almond, no? Ang ganda ng kanyang mga ito na yung almond. I love. My love, can you take one almond and do it? Y en el suelo hay almendras que son buenas. Ya, es lo que nos damos. Incluso hasta adentro. Es quedado. Vamos a probarla. ¿Qué? Suena un poco amargas quizás. Alguna puede ser amarga, pero normalmente son buenas. Lo que pasa es que las que están todavía colgadas están mejor. Mira, las que están en el árbol del año pasado, estas, son más ricas. Ah, Mira, ¿no la ves? dame eso. Coge, Dame cógela. una. ¿A dónde? ¿Así? Esa, sí, cógela, cógela. Cógela eso. Esta también, esta. Y esa es. Esa. ¿Puede comer eso? Claro, pero tienes, no, así no, tienes que partirla. Toma, Sí, cuando- ahora te la parto con una piedra, mira, con esta piedra. Mira. Ah,
Hola. Espera. Cuando is maroon, is bueno, no? Cuando negro, Es mala, claro. vale. Toma, cómetela. Mastícala. La gasolina. Faster, love, faster. Isabel, zoom.
ito yung tangad. Tangad? Yeah. Hola, love. You like it? It's a laurel, guys. Grabe nga laurel. So, yan. Ang ganda ng ano. Nananom si Annalisa diri og kuan. Gagmay pa sibuyas. Sibuyas. May pud laurel, oh. Duha ka puno nga laurel. Ang kayo. Magdaon siya kong laurel sa bay. Okay. Palitan din ako si Frank, padaruho ni dito na mo sa among kuantay. Weng, pagkuhag si Lupin, mga hatag laurel.
metas en mí. My love, off it first, my love. Ano say off, ani off. Tabay kong silipin be, katong nangahawhog nga laurel mo tihong puniton. Nangahog nga laurel mo tihong puniton. Ang tanawaan, unsay gida? Patatas. Kay gusto daw niya Mag-grill. ang bote sa akin. Mag-grill siya. Oo. Manguha ko karon og laurel. Bukam dahil. Pugaw. Salinig kong kapili mo ha? Kuha kong laurel guys. Kaya alam na ka ng laurel dali na. Hindi na ako mapalit. Gitrim ang laurel so mamunit ko. Uy, pakumot sa laurel. Kung pa man nigi putol good ni kuan Agustin mamatay man ang laurel mo man patyon baya na anong mo lami og kuan ibulad Adobo pa. lagi natananaw si Rowena Marie namunit na siya laurel guys gipanlabog na lang ang laurel dari Kanami sa laurel. kaya kay tagaan ako sa kanang bag-ulang gi kuan ha putol Uy, gino pa adobo ani. mao Ja, this is for you. kana na isa nga madam ayaw nang kuan Iyan pa ko. tama na siguro pud na hinaghana na no Puta uy. Adobo sa adobo ani. dugay na di na taka nga reason Ano ka pa sa sabi? Hindi ka na lang may bayad sa ina. ingon bitaw ko nimo di makuan di ma motor di ba Mabutor ah. layo kayo Di pa commute. mo gani kay hapong tagan si Frank Dagan na. no taran Ano na siya uy. Guys, laurel. Balik tayo. my love my love my love my love it's a laurel you like it hey we take a lot What? laurel Ah, yeah. look we take one bag Ah, okay.